Muchas bendiciones, Dios te bendiga. Quiero compartir una experiencia, algo que viví. Y yo espero que esto te pueda servir en un mañana, te pueda servir. Quizá ahora mismo te puede servir de algo. Y quiero tomar de referencia un verso bíblico que se encuentra en Hebreo. Hebreo capítulo 10, verso 25. Pero antes de tomar ese verso bíblico, porque no me gusta simplemente tomar fracciones de la palabra para justificar o para prácticamente decir un sermón, sino que, ¿de qué se trata el capítulo 10 de Hebreos? Bueno, voy a dar un resumen de lo que yo pude entender. Se trata de los sacrificios que hacían los hebreos en aquel entonces. Los hebreos hacían un sacrificio, mataban palomas, mataban cerdo, todo mataban un sinnúmero de cosas, pero se trata de que ahora hay un solo sacrificio y que ese sacrificio fue Jesús y que por medio de él nosotros somos santificados y que por medio de él tenemos acceso a su entrada, a su presencia. Y de eso se viene tratando. Y uno de sus versos bíblicos se encuentra en el que quiero utilizar, que hemos utilizado entre nosotros los hermanos, cuando queremos exhortar a otro hermano o cuando queremos motivar a otro hermano a que se congregue, que se encuentra en Hebreo 10, 25. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que se acerca el día. Otras versiones lo dicen, sí, así. Y hay distintas versiones, pero yo quiero tomar este verso bíblico, porque he visto muchos hermanos que toman este verso bíblico y para motivar a otros hermanos. Algo que yo veo bien y estoy de acuerdo. Con la palabra de Dios yo siempre estaré de acuerdo. Con lo que dice la Santa Biblia, la Santa Escritura de Dios, que nos la dejó para ser guiado por ella. Lo que quiero expresar, esa experiencia que viví, quiero tomar de referencia ese verso bíblico. Si te das cuenta, cuando tú perteneces a una congregación, todo está bien porque tú llegaste a esa congregación, te adaptaste a esa congregación, te congregaste, te doctrinaste, te enseñaron y todo marcha bien porque tú llegaste ahí. Pero cuando te toca emigrar hacia otro país, o otro pueblo, que no tiene que ser otro país, otro pueblo que quede lejos de tu iglesia, tú tengas que buscar una iglesia donde congregarte. En su gran mayoría los pastores lo que hacen es que refieren su iglesia o una iglesia cerca, te refieren que esté ahí, te dicen: mira, esta es la iglesia que yo te recomiendo, esta es la iglesia que... Y sucesivamente. Pero cuando ese no es el caso, que tú llegas a un lugar y yo quiero darte 4 puntos. Ese primer punto que quiero que tú entiendas es que tú tienes la responsabilidad de congregarte. Pero sobre la responsabilidad de congregarte también tiene otra responsabilidad, que es la responsabilidad de cuidar tu salvación. ¿Por qué debes de cuidar tu salvación? ¿Por qué razón? Porque tú te mudas de un país a otro y tienes que buscar dónde congregarte. Y ahí es donde viene el peligro que tú puedes correr. Quizá por ignorancia o quizá por una decisión
precipitada de tu parte, o quizá por no, por no tomar precaución antes de. Cuando tú llegas, cuando te toca buscar una iglesia, no te voy a hablar de una iglesia que tenga quizá la mejor doctrina, quizá no tenga una buena doctrina, que tenga buenos mensajes, buenos principios. Todo eso es bueno, que una iglesia tenga todo eso es una excelencia. Pero lo que tú tienes que tomar más en cuenta es que esa iglesia esté basada en la Biblia, en las Santas Escrituras del Señor. Que esté basada en la Santa Biblia. Que sus principios, que sus fundamentos estén basados en la Biblia. Una iglesia que crea en que Cristo es el Señor. Una iglesia que crea que Él murió, pero que también resucitó. Una iglesia que comprenda y entienda y que estos sean sus principios. Que nadie va al Padre si no es por Cristo. Una iglesia que esté fundamentada en el Señor. Que el que se llama pastor simplemente sea un administrador de lo que Dios ha puesto en su mano y que el verdadero pastor de esa iglesia es Dios. Quien dirige esa iglesia sea Dios. Porque tú puedes llegar a un lugar, hermano, donde tú te encuentres con un falso predicador, falso profeta, con enseñanza que te arrastren al infierno. No quiero hablar del infierno ni quiero mencionarte el infierno con el término de meterte miedo. Y no te voy a decir del infierno, de la muerte. Porque el que comete pecado, muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Ya dicho esto, tú te preguntarías, ¿cómo sé yo cuál es la iglesia del Señor? Para eso está la Biblia. No te digo que llegue al lugar con esa desconfianza, que no. La Biblia, estudia la Biblia, hermano. Léela, estúdiala, no simplemente le pase por encima. No simplemente así dice esto y ya. Ora a Dios para que Dios te revele, para que Dios te dé las instrucciones correctas, para que Dios te haga entender su palabra, que te dé sabiduría, pero que sobre todo te dé discernimiento de espíritu, discernimiento sobre tu vida. Porque tú puedes congregarte en un lugar que ahorita sea un lugar que no tenga que ver nada con la Biblia. Es en el caso más sano, que no tenga que ver nada con la Biblia, ¿verdad? Pero puedes congregarte en un lugar donde se esté adorando a Satanás, al malvado de la tierra. Fuera parte, tú puedes estar en un lugar donde te estén manipulando, donde simplemente estén jugando con tu mente, donde existen un sinnúmero de reglas, dogmas de personas que establecen reglas, que establecen puestas por hombres, cosas que hacen en el nombre del Señor que nada tiene que ver con el Señor, y hacen con tu vida y juegan con tu vida de una manera que tú dirías, ¿y qué pasó, Dios? Yo vine, me entrego a ti, trato de buscar la verdad. La gran mayoría de las personas en su interior, cuando se entregan a Dios, lo hacen con el motivo de conocerlo, conocer la verdad y que esa verdad lo haga libre. Muchos han llegado a lugares donde
en vez de hacerse más libres, se han condenado más. Muchos han llegado a lugares, en vez de conocer a Dios, lo que han conocido es un sistema religioso, un sistema que te condena, un sistema que muestra a un Dios cruel, pagano, a un Dios que no tiene que ver nada con lo que dice las Santas Escrituras. Y luego que tú eres instruido, aconsejado o enseñado y que te ponen estos principios en tu corazón, ya es difícil que el mismo Dios trate contigo, porque Dios no te va a obligar a que tú le sirvas, al menos que tú no decidas abrirte a Él, abrir tu corazón a Él y decir: Dios, trabaja conmigo. Sé tú mi guiador, Espíritu Santo, guíame, como tú lo dices en tu palabra, guíame a toda justicia, guíame a toda verdad. Entonces, tú puedes llegar a un lugar donde ya tú seas aconsejado, ya tú tienes principios de cosas que fueron puestas por hombre. Ejemplo, muchísimo de todas las iglesias, yo te puedo decir que ejemplo hay muchísimo. Personas que una vez dijeron: mira, el pecado es esto, es esto, es esto. Ellos se dañaron el pecado, voluntariamente ellos. Luego, décadas, años, pasaron muchos años. Luego esas mismas personas se dieron cuenta que lo que ellos dijeron que no era pecado, lo que ellos dijeron que era pecado, corrección, lo que ellos dijeron que era pecado, ahora no es pecado. Personas que arrastraron a personas hacia malas decisiones, personas que se ahorcaron, se fueron, se perdieron y luego que se dieron cuenta que lo que ellos hicieron lo hicieron por ellos, no porque el Señor lo envió. Por eso su palabra dice que para aquello entonces muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, predicamos, Señor, en el nombre del Señor. Pero las escrituras de Dios están ahí. Estas son las que confrontan a aquellos que dicen tener a Dios, aquellos que dicen procesar a Dios, aquellos que dicen que tienen al Dios verdadero. Esta que está aquí, la santa palabra de Dios. Por eso yo te digo, toma mucha precaución, toda la que tenga que tomar, antes de tomar una decisión de congregarte en un lugar. Personas que le ha acontecido que ellos vienen de un lugar donde el pantalón, donde ponerse un arete, donde maquillarse, donde ellos recortarse o dejarse esta chiva o barba o estos cabello acá, no es pecado. Claro, hablando modestamente, decentemente, sin provocar, donde se ponen un pantalón con pudor, con decencia, donde se maquillan con decencia, y para ellos eso no es pecado. Pero resulta que ellos cambian de iglesia, se mudan del país, llegan a una iglesia donde untarse desodorante es pecado. Los tenis Nike son pecados. Un suertecito como este es hijo del diablo. Y no es, yo no estoy hablando por criticar a nadie, ni estoy hablando de nadie, porque no es lo que quiero hacer en este video, ni lo que voy a hacer en ningún video, sino porque ustedes lo ven ahí. Las redes sociales están llenas de personas de predicadores que son muy liberales, de otros que son muy conservados, muy conservistas, conservan las tradiciones antiguas, y sucesivamente. Es como si hubiera una guerra.
Yo soy el que tengo el Dios verdadero, que estos son unos perros, que estos son unos hijos de diablo, no, que aquellos son unos religiosos, que aquellos son... Es como si fuera una guerra, hermano. Algo muy penoso para hacerse llamar pueblo de Dios. Algo muy penoso para hacerse llamar iglesia. Que todavía a luz de la palabra, ellos no puedan ver a Dios con tanta claridad. Es tanta la oscuridad que hay, que se ha formado, es tanta la nube de duda, las lagunas que han creado al verdadero pueblo de Dios. A personas que se le entregan a Dios de corazón, que se le entregan a Dios cuerpo, alma, todo lo que son se le entregan a Dios, todo lo que ellos son, se lo entregaron a Dios. Y es pena que muchas de estas personas ya sean confundidas por todas estas manipulaciones que hay. ¿Sabe cuántas religiones existen en lo que es le voy a decir simplemente en el área de lo que somos nosotros los latinos? 500 y pico de religiones. Eso fue un dato que yo conseguí, que no sé decirle si es cierto, es verdad, pero quise buscar un dato. 500 y pico de religiones, donde todas, sin excepción de ninguna, profesan, dicen, mueren, diciendo que tienen al Dios verdadero, que tienen al Dios que es que los demás son paganos, que los demás son satanistas, que los demás... Hermano, papá Dios, gracias. A Dios que yo le sirvo. No necesita ni que yo lo defienda, que yo lo ande defendiendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que es real solo. Él cuida de mí. Él mejor cuida de mí, cuida de ti. A pesar de que muchas veces tú te encuentras en un camino donde te van a llevar a cosas que no nada tienen que ver con él, aún viene y cuida de ti. Entonces, todas estas iglesias mueren diciendo y se han echado discusiones a todos los niveles, diciendo yo soy el que tengo al Dios. Si yo te comienzo a mencionar iglesias de las que yo puedo saber, conocer, y eso no es de ahora, eso viene de añales. Muchos años atrás, muchos, miles de años. Esto ha venido surgiendo para turbar al pueblo de Dios, para turbar a la iglesia del Señor, a la novia de Dios, para confundirlo. Hermano, estudie su Biblia. Antes el acceso a ella era muy limitado. Pocas personas podían leer la palabra del Señor. Simplemente para aquel entonces eran los sacerdotes. El máximo sacerdote. Un hombre en la tierra que tenía derecho a ir y leer un verso bíblico para el pueblo. Y no se sabe cuánto durar para leer. Pero la palabra de Dios vino a ti. Dios hizo que la palabra de Dios viniera a ti. Y no simplemente por medio de este libro santo, sino que Él escribió en ese mismo verso bíblico, en Hebreo 10. Si tú lees lo que dice, si lo lees completo, dice que Él lo escribió en tu corazón y en tu mente. Y dice que no se acordará ni de tu pecado, ni de tus transacciones, ni de nada. Y que Él mismo nos dio acceso a la presencia de Dios. Que ahora podemos ir y buscar a ese Dios. No te estoy diciendo que ahora, que no te congregues,
que tú puedes solo. No, hermano, eso no es lo que estoy diciendo. No malinterpreta lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes acceso ahora a decirle a Dios, esto es tuyo, Señor. Esta congregación te pertenece. Dios está, tú estás aquí. Y yo te estoy hablando de tu responsabilidad, de cuidar con temor, con temblor de tu salvación. No ponerle en manos de la primera persona que te dijo un sermón bonito, que te dijo una buena palabra, o una persona que te mostró que es buena persona, es buena persona. Esto no se trata de eso, sino de las Santas Escrituras. Otro punto que tú puedes visualizar aquí es que tú llegas a un lugar y de que tú llegas a ese lugar, lo primero que tú te encuentras es con ofensa, es con envidia, con celos, con ira y muchas veces con arrogancia y orgullo. Ese es el primer trato que te dan. Te miran por encima del hombro, se sienten superiores a ti. Y te estoy hablando donde tú llegas a congregaciones, a congregaciones que se hacen llamar iglesias, que se hacen llamar iglesia del Señor. No sé de qué Señor, pero se hacen llamar iglesia de Dios, no sé ni de qué Dios, porque no es de Dios que dice la palabra, no es el Dios de Israel, no es a este Dios. Pero si tú te fijas, desde que tú llegas a ese lugar, tú lo que quieres es que pase el culto, que pase lo que se está haciendo en ese momento. Porque tú lo que quieres es irte, porque tú ni la comunión puedes tener bien. Y muchas veces tú llevas a tu esposa y tu esposa sale pecando de ahí, hablando mal del líder, de todo el mundazo, y donde se supone que tú debiste de ir para consagrarte, para adorar, para bendecir el nombre de Dios, para escuchar una palabra fresca del Señor, para compartir con tus hermanos, para aquellos que comparten tu misma fe, aquellos que comparten ese mismo amor. Y se supone que tú debes de eso gozarlo en magnitud. Ahí donde entonces tú tienes una guerra mental, una guerra espiritual, una guerra carnal, una guerra en todo el sentido de la palabra. No confunda la guerra que muchas veces tú tienes cuando está mal, porque a veces tú llegas a la iglesia de Dios, donde se enseña las Santas Escrituras con verdad, con claridad, con transparencia. Y cuando tú llegas a ese lugar, la misma Santas Escrituras ya te confrontan, ella misma. Dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. No yo, no el pastor, no la hermana, no el ministro, no aquel que se hace llamar apóstol. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te confronta cuando tú llegas a aquel lugar. Y muchas veces el Espíritu, sin nadie decirte nada, sin nadie mirarte, sin nadie tocarte, sin nadie decirte nada, simplemente el Espíritu Santo va y te confronta, habla contigo. Te dice, ¿qué pasa? Estoy aquí. ¿Dónde está? Tengo tiempo que no te veo, habla contigo, te confronta de tu pecado. Y eso te puede hacer sentir que tú quieras irte en el momento, que tú quieras esconderte, porque tú entiendes que está mal. Y yo no hablo de esa confrontación del Espíritu Santo contigo, sino
Hablo de aquellos que dicen ser llamados de Dios y no lo son. Lo que hacen es perturbarte. Lo que hacen es perturbarte, lo que se llama. Si tú no te sometes a sus leyes, si tú no te sometes a lo que ellos han establecido, si tú no eres cristiano como ellos dicen que tú tienes que ser cristiano, si tú no eres de Dios como ellos dicen que tú tienes que ser de Dios, si tú no aborreces lo que ellos aborrecen, si tú no amas lo que ellos aman, entonces tú estás mal, porque ellos fueron los que establecieron lo que está bien y lo que está mal. Si tú no lo adoras, si tú no lo pones en ese lugar donde ellos quieren que se tiene que poner, entonces tú estás mal. Y tú te vas a pasar una vida constantemente siendo subyugado por el enemigo, porque tú tomaste la decisión de llegar a un lugar, congregarte en un lugar que nada tenía que ver con la santa palabra y nada tenía que ver con Dios. Y cuando te digo, no confunde una cosa con otra. El Espíritu Santo te confronta. El Espíritu Santo te enseña, te dice, te dirige a toda justicia. Pero el Espíritu Santo también te convence. Te convence de pecado. El Espíritu Santo es quien pide por nosotros. Porque Él conoce la voluntad del Padre. Y Él pide conforme a la voluntad del Padre. Y muchas veces somos sometidos. Muchas veces decimos, bueno, estoy aquí, necesito con urgencia donde congregarme. Y yo te lo digo ahora, si no te está congregando, necesita urgentemente congregarte. Necesita urgentemente congregarte. Buscar un lugar. Busca tu padre espiritual, quien te guió en la fe. Si esa persona está de acuerdo con la palabra de Dios, y si esa persona no está de acuerdo con la palabra de Dios, no te acerques a ella. Aléjalo de ti. Si quieres conocer la verdad que está en la Santa Escritura, estúdiala, escudriñala. Escríbela en tu corazón. Aquí está la santa palabra de Dios. Ellas te van a hacer libre. La salvación es individual. Ni pastores, ni líderes, ni personas que se llaman ser tus padres espirituales te van a salvar. Tu padre espiritual es Dios. Jesús. O no fue por medio de Él que somos salvos. O no es por Él que somos salvos por gracia. Si tienes que congregarte, como te decía, para no perder la secuencia de lo que quiero decir, busca un lugar con urgencia donde se enseñe la santa palabra. Yo he visto personas que predican y te dicen, ve donde quiera, donde haya una iglesia cerca, ve y congrégate, te dicen. Ve, métete donde quiera que digan 2 o 3 amén y aleluya, y vete y sométete a esa persona. No, hermano, no haga eso, es un error. Observa bien. Observa bien. Los últimos tiempos se están acercando. La venida del Señor está cerca. Mucho más cerca de lo que muchas personas esperan o creen. Y no simplemente que la venida de Dios esté cerca, sino que también tú puedes partir hoy. Tú puedes fallecer, morir hoy. Ve, consigue un lugar donde se enseñe esto, la palabra del Señor, al Dios de Israel, al Dios que se le reveló a Israel, a ese Dios que tomó a Israel como su pueblo y te tomó a ti como su pueblo. Deja que el Espíritu Santo sea quien te guíe a toda justicia y a toda verdad. No toma una decisión apresurada. Quiero. Entonces yo llego a una iglesia para traer en guerra.
para estar subyugado constantemente. Personas que quieren que tú te sometas a ellos, pero ellos no creen en lo que tú creíste de Dios. Ellos tienen otro concepto, ellos tienen otra idea del amor de Dios, otra idea de las leyes del Señor, otra idea. Ellos creen en otra cosa, refiriéndose a la misma palabra, pero entonces ellos tergiversaron a su manera o como ellos quisieron para hacer con el pueblo como ellos deseen. No. Una iglesia que sea sometida a la palabra de Dios. No una iglesia que te engañe. Cuídate, hermano. Estos tiempos que son peligrosos, sumamente peligrosos. Tú estás siendo bombardeado. En las redes sociales hay una guerra de iglesias. Iglesias todas profesando que ellas tienen a Dios verdadero, matándose. Otras llamando perros, otras tienen al diablo. Falso profeta. Y aún a los elegidos de Dios, muchos serán engañados. Y aún esas personas que entregaron a Dios su corazón con honestidad, serán engañados. Hay personas que han llegado a lugares que se han ido a congregar. Y después que llegaron a esos lugares, su vida no ha sido la misma. Porque han sido destruidos en ese lugar. Han sido tan destruidos para que no vuelvan a poner su esperanza en el verdadero Dios. Porque Satanás se ha encargado de destruirlo. Levantan falsos testimonios. Dicen cosas de ellos. Lo destruyen espiritualmente. Y esa persona cuando decide salir de ese infierno llamado muchas veces de que iglesia del Señor, iglesia que le sirve a Dios, cuando decide salir de ahí sale destruido, que no quiere saber del Señor, no quiere saber de nadie que le habla y toma un estilo de rebeldía. Y cuando tú vas aún con la verdad, esa persona te dice que no, yo no creo en nadie. Personas que abusaron espiritual, físicamente, mental, moral, en todo sentido de la palabra, abusaron de personas. Diciendo que el Señor lo mandó. Abusadores, charlatanes, sinvergüenza, son ratreros. Usando el nombre del Señor en vano. Pero eso no seré yo que te va a condenar. No seré yo que te va a juzgar, sino el Señor mismo. Con vara de hierro será quien te va a juzgar a ti. Así que, hermano, toma en cuenta tu salvación y no simplemente la tuya. Porque muchas veces tú estás, que tienes a tu esposa, tienes 2, un hijo, 3 hijos que van contigo y que también crecen espiritualmente. Que esta es otra parte que yo no toco porque estaría cayendo sobre lo mismo. Y cuando me refería a personas que salían destruidas, también me refiero a esas personas que también su familia, sus hijos, se descarriaron, se desbordaron en el pecado, hicieron. Pero ¿qué pasó con mis hijos? Dice esa persona. ¿Qué pasó con mis hijos si yo los traje aquí para que fueran instruidos en los caminos de Dios? Y hoy mis hijos se desbordaron en el pecado. Hoy mis hijos no hay quien le diga, le hable de la palabra. Hoy mis hijos no hay quien le hable del Señor. Hoy mis hijos no escuchan la verdad. Ya no escuchan la verdad. Ponen caso omiso a la verdad. Ya no quieren. Porque se descarrilaron.
porque tú lo llevaste a un lugar donde lo desgranan. Pero cuando tú llegues a ese lugar, donde tu familia, al lugar del Señor, dile Espíritu Santo, guíame, guíame a donde están mis hermanos en la fe. Guíame a donde están esas personas que son escogidas por ti para instruirnos en la palabra. No personas que se creen mi dueño. No personas que se creen mi jefe. Sino una persona que está ahí para instruirme. Porque tú lo estás utilizando como un vaso para instruirme. Guíame, Espíritu Santo. Llévame a ese lugar. Mira a mi familia, mira a mis hijos. Líbrame del anticristo. Líbrame de estos falsos profetas. Líbrame de esas personas que dicen, Señor, Señor, que tienen apariencia de ser bueno, que tienen apariencia de ser hombre de Dios, pero en su corazón nada que ver con el Señor. Tan así que el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Yo nunca lo conocí. Señor ni sabrá cuándo hablé contigo. Cuando yo te dije que hiciera eso. Así que cuídate, hermano. Estos tiempos son peligrosos y son para cuidarnos en la palabra. Mantente orando en tu casa si no tienes dónde congregarte. Busca con urgencia, pide al Espíritu Santo que te guíe. Que te guíe a un lugar de verdad y de justicia, donde su palabra sea repartida a los corazones. Busca ese lugar con urgencia, congrégate, pero cuídate. Cuídate, pídele a Dios que te cuide y que te dé la sabiduría y el entendimiento para estas cosas. Estamos en siglo XXI, pleno siglo XXI, y tenemos que ver cómo las cosas van a marchar de ahora en adelante. Cuídate. Espero que esto te sirva de experiencia. Si no te estás congregando, como te decía, trata de buscar un lugar donde congregarte. Porque así la Santa Escritura lo dice y nos recomienda que nos congreguemos. Porque yo estoy aquí y puedo darte una palabra, pero dos son mejor que uno. Alguien puede orar por ti, orar uno por los otros. Amaos los unos a los otros. Es bueno recibir el amor de los hijos de Dios, de esas personas que aman a Dios incondicionalmente. Pero sobre todo estudia la santa palabra de Dios. Estúdiala. Mantente orando, pidiéndole a Dios constantemente para que te guíe a un lugar santo donde Él esté. Porque donde Dios no está, yo no quiero estar. Yo quiero estar donde Él esté. En su presencia yo quiero estar. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. La experiencia que viví es similar a esto que te estoy diciendo. Estados Unidos me ha sido difícil. No voy a decir que no a la iglesia del Señor. Aquí hay personas que instruyen en la palabra de Dios, que están buscando a Dios de corazón. Pero Estados Unidos está llena de muchas cosas. Aquí el culto a cualquier divinidad es fácil de encontrarlo. Aquí hay personas que no creen en Dios. Aquí hay de todo tipo. Aquí tú te vas a encontrar con un sinnúmero de cosas. Cuando yo me topo con esta realidad, cuando yo veo esta realidad, aquí en Estados Unidos, los pastores son pagados, le pagan un dinero para que sean pastores, para que administren esa iglesia, y le pagan por eso.
Todo va bajo un orden. Hay personas que lo hacen por amor al dinero, pero hay personas que lo hacen por amor a Dios. Y Dios bendiga y cuide a esas personas que lo hacen por amor a Él y que están luchando por esas armas. Le digo, hermano, que al yo toparme con esta experiencia, dije, Dios, es necesario que tú, Señor, tú personalmente, Dios, guía a tu pueblo. Yo le pedí a Dios que me guíe. Guíame, Señor, porque tú, Señor, eres quien me va a dirigir a toda verdad. Decidí compartir esto porque lo creí sumamente importante para estos tiempos, para cualquier otro tiempo, me supongo. Porque cualquier persona puede estar pasando por esta situación. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas bendiciones. Sí. Espero que esto tú lo compartas para que otras personas puedan ser bendecidas. Así que muchas bendiciones y Dios te bendiga.